De tanto en tanto uno se encuentra en redes sociales con personas que son un deleite escuchar, de las cuales es un deleite aprender. Y hoy estoy muy contento porque una de esas personas está conmigo hoy en el podcast para poder conversar. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este es el capítulo número 2 de la temporada 6 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Seré curioso. ¿Qué te llevó a Islandia? A Islandia yo me vine en 2018 porque venía a hacer mi maestría, porque yo había estado en Islandia en 2016 en un tipo como tour que hice por Europa y, y- y me gustó el país, entonces dije, bueno, voy a aplicar a la maestría allá, pasé a la maestría, hice la maestría acá y cuando la acabé, que fue para 2020, me iba a volver a Colombia, pero eso era el pico de la pandemia. Entonces, pues todo el mundo en Colombia me decía, como, no tiene sentido venir para acá en este momento. Entonces me quedé como 2 años y medio más, tres años más, nada, como trabajando y estudiando al mismo tiempo un poquito más. Eh, pero ya al final, como para mitad del año pasado, ya dije, como no, pues me voy a volver a Colombia porque ya tenía ganas de volver. Y ahorita estoy como simplemente como vacacionando, visitando a mi novia y, 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 pues trabajando Ah, también. o sea que tú oficialmente, si se puede llamar oficialmente, te regresaste a Colombia y estás yendo a Islandia eventualmente. Correcto, sí, 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 digamos que ya. Claro, yo llegué a Colombia, volví a Colombia en octubre hasta febrero, que alcanzan a ser como 4 o 5 meses. Sí, como 4 meses. Y ya ahorita vuelvo otra vez. Entonces, esto es solamente como un momento ahí como para pasar vacaciones, que ni siquiera son vacaciones porque estoy trabajando. Entonces, sí, y ahorita el mes que viene vuelvo a Colombia. Ah, ya, ya, o sea, ya, te vamos a tener más cerca. Oye, pero, a ver, yo soy medio chismoso, entonces tengo que preguntar. Tú haces tu maestría. Mira, yo sé, la gente a veces se dedica a ciencias bíblicas como una cuestión, como un sidetrack, o sea, como que es, aparte de lo que hago, es como que soy chef y además hago esto. ¿Me entiendes? Eh, ¿Tu maestría tiene que ver con lo relacionado, por ejemplo, al contenido que tú compartes en redes sociales? ¿Tiene que ver con otra área del conocimiento? Eh, ¿Cómo fue esa historia? la maestría yo la hice en estudios islandeses medievales, que es básicamente historia escandinava medieval, tipo todo lo que es relacionado con los llamados vikingos y todo ese asunto. Eh, Qué interesante, hermano. como tiene casi- De verdad me Sí, no encanta. tiene nada que ver con lo que hago yo en TikTok, ¿no? Oye, a ver, no tiene nada que ver, pero tiene que ver en el sentido de las metodologías. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Entonces, claro, cuestiones como de cuando tuvimos que estudiar historia medieval. Y por eso, bueno, sí, tienes razón, pues, no tiene que ver y sí tiene que ver. Porque, por ejemplo, al momento pues, de aproximarse como al texto de Génesis o a Jueces o al relato de David, todo ese tipo de cosas, para mí es medio intuitivo pensarlo como cuando me tocó estudiar las sagas. Entonces nos sentábamos en clase y decíamos, teniendo en cuenta que son textos que no son textos sagrados, que son textos, qué sé yo, seculares, no sé cómo pensarlos, pero entonces nos sentábamos y decíamos como, bueno, ¿será que esto es histórico o será que no es histórico? ¿O será que hay un punto medio? Y Eh, entonces, ¿qué criterios utilizamos? ¿Qué podemos extraer que sea histórico? Pero nadie asume que tiene que ser histórico o que por el contrario, pues todo tiene que ser una leyenda, ¿no? Entonces, como que pues tienes como esa libertad de abordar el texto así y ya luego, cuando me puse a meterme con el asunto ya como de la Biblia, bueno, que no, que fue más o menos como en la misma época, eh, pues yo lo veía muy en términos similares, ¿no? Lo interesante ahí es que si tú vas y haces lo mismo en una comunidad, digamos, ya religiosa, pues ya no ocurre lo mismo, ¿no? Y la gente no tiene ningún problema con que hagas eso cuando estás leyendo las sagas de los islandeses, pero donde hagas eso con el libro del Éxodo, o oh, sea, mira, yo no sé si tú has visto, yo sé que tú eres fan de Bart Ehrman y yo no sé si has visto una suerte como le pusieron que era un debate
está conversando en pantalla con otro académico, que también yo no sé, bien, yo no sé para qué le pusieron debate, y yo no sé para qué le pusieron al otro que también era académico, con Justin Bass, me parece, algo así. Ok. No sé si lo has visto. Entonces, es que lo que pasa, amigo, es de que yo veo ese debate y es como ver no sé, un profesor de física cuántica universitario hablando sobre matemáticas con un estudiante no sé, de la escuela elemental. Es, son dos cosas muy distintas. Entonces, Ehrman le dice a él, oye, le dice, si tú vas a creer en esto porque lo dice el texto bíblico, bueno, ¿y por qué no crees, por ejemplo, lo que dice el libro de Mormón? Que tiene también testigos, incluso testigos que fueron y firmaron en la notaría de que sí vieron las tablas y esto y lo otro. ¿Por qué no crees en las apariciones de la Virgen? Que tiene también un montón de testigos a nivel mundial, también casos estudiados. ¿Por qué te aproximas a ciertos textos con asumiendo su realidad y a otros textos directamente apuntando a que todo lo demás es basura, todo lo demás es ficción? Y ese es un sesgo muy grande que tenemos en el mundo de la religión. Pues yo soy pastor y en el mundo de la religión está ese sesgo sumamente fuerte. O sea, lo que dice mi libro es, es, es verdad. Lo que dice tu libro no puede ser verdad, porque el mío ya es verdad. Entonces, Sí. Pero pasa más o menos así. tiene que ver, creo que con cosas de autoridad y de qué significa para la gente que un texto tenga autoridad, porque pues como no rigen su vida por textos como la Ilíada o las sagas, entonces pues no hay problema con ver las cosas pues como lo que son. Eh, y en ese sentido, eso sí me parece que es como, a pesar de que muchas comunidades religiosas como que critican las actitudes de la ilustración y todo eso son actitudes muy modernas y del producto de la ilustración, esto de que solo la historia es válida, ¿no? Solo lo que solo los estudios históricos son válidos, el mito es inferior a la historia, cuestiones de esa clase, son absolutamente actitudes de ese periodo de la ilustración europea y lo aplican al texto, ¿no? Entonces, si el texto es mito, pues es inferior, ¿no? Entonces Exacto. tiene todo que ser historia y todo tiene que haber pasado. Entonces, sí, sí, luchar con ese sesgo es impresionantemente difícil. De Y hecho, cuando tú frustrante. dices, cuando tú hablas acerca de eso, justamente el otro día yo grabé un reel promocionando un curso que tengo que dictar ahora en abril, hablando acerca de historia mitificada o mito historificado, y pongo así como estos dos polos, porque vamos a estudiar los primeros 11 capítulos de Génesis. Y está esta idea que tú acabas de decir, del, de que nosotros hemos puesto lo histórico en un plano autoritativo, en un plano que rige nuestra existencia. Sí, y si es mito, si es leyenda, cuando uno le dice a alguien, oye, no, mira, la verdad que sí, puede que David haya existido, tú tienes un curso del cual vamos a hablar más adelante, sí, puede que haya existido, pero no como dice el texto, en ese sentido uno pudiera hablar de un personaje legendario, por ejemplo, la gente saca sus garras inmediatamente, porque le estás tocando una vaca sagrada. Mm, Eh, y por eso que a mí me llama mucho la atención de que hay gente que a ti te lleva a la contra en ciertos temas, pero recurre a tu contenido para probar la historicidad de Jesús, por ejemplo, porque tú has puesto videos acerca de cómo otras fuentes. Entonces, ahí el buen Mario resulta útil, pero, sí. pero para todo otro no resulta tan útil. ¿Cómo te toca lidiar con esa tensión ahí, amigo? Pues a mí me agrada eso porque fue en ese plan que yo empecé la cuenta y por eso es que siempre que las personas me preguntan como, y me lo preguntan en todos los videos que hago, ¿tú eres cristiano? ¿Eres agnóstico? ¿Eres ateo? ¿Eres católico? ¿Eres evangélico? Yo nunca respondo porque prefiero la ambigüedad que permite que la gente entre como sin ideas preconcebidas, porque pues nosotros todos Espera, llevamos esos sesgos y es como, espera. Mario, te quiero hacer una pregunta. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón
como tú, ya, no, no, mentira, no, no, no voy a empezar igual. Tú sigue hablando. Hay mucha gente. Mira, esa es otra marca de autoridad, porque de seguro de que si en algún momento tú dijeras, la verdad que yo no creo en nada, posiblemente, claro, es como tú dices, hay gente que diría, por eso es que dicen las cosas que dices, y si alguien dijera, no, tú dijeras, por ejemplo, yo soy agnóstico, es que no quieres quedar mal con nadie, como que No, y lo contrario, y si te dijera, entiendo. soy cristiano y hago la serie de videos sobre Jesús histórico, entonces pues me saltarían un montón de personajes a decirme, ah, pues claro, obviamente es que pues, ¿qué cristiano va a negar al personaje y eso? Entonces por eso yo siempre he dejado eso sumamente ambiguo, tipo de pronto como cuando hago los lives y eso, pues respondo la pregunta porque ya es como una cuestión un poco más, qué sé yo, más íntima, y es una conversación con algunas personas, pero por lo general no lo hago porque mi intención precisamente ha sido siempre la de no alienar a nadie, ¿sí? Como que, contrario a lo que yo he visto que siempre han sido las plataformas de muchas personas creyentes y muchas personas que no son creyentes, pues lo que se vuelve es una burbuja, en donde como que todos estamos con los nuestros, entonces pues nos sentimos muy cómodos en ese sentido. Y lo que yo quería era que mi cuenta fuera justamente un lugar en el que llegaran desde mitistas hasta cristianos muy conservadores, en la medida de lo posible. Sí, 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 lo vemos como en esos extremos. Entonces, para mí son bienvenidos esa tensión. Entonces, igual yo soy, no sé, creo que tú vives en Estados Unidos, como el thick skin, ese asunto de que a mí todo el mundo me andan lloviendo críticas y hasta me insultan en videos a diario, pero pues yo soy muy relajado con eso. Entonces, En Chile decimos de que ya hiciste cuero de chancho. bueno, sí, creo que en Colombia no lo diríamos así, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, como que pues para mí eso no es tan problemático. Eh, Ocurre a menudo el personaje que me dice como que no tengo ni idea de lo que estoy hablando, que obviamente Jesús no existió, y los otros que me dicen que yo no tengo ni idea de cómo leer el texto porque es que no he recibido el Espíritu Santo, cosas de ese tipo. Entonces es como, bueno, ya eso ya es como, son Del gajes del oficio. trabajo, entonces yo me siento cómodo con eso. Mm. Y uno se mete a esta cuestión sabiendo de que va a llover de todos lados, ¿cierto? Sí, uno sabe de que de una parte te van a decir, Mario, eres lo mejor. Y otros te van a decir, Mario, cállate porque no sabes de qué estás hablando. De hecho, Sí, tengo una pregunta al respecto de eso, pero iba a decir algo más. no, iba a decir simplemente que como que esto también es lo que yo hago, que es pensar, no concentrarme en solamente lo negativo, sino recordar que también hay personas que muy a menudo, asimismo me dicen que los videos les gustan mucho, que o han aprendido mucho o se han educado pues en cuestiones de las que tal vez no sabían mucho. Eh, Especialmente me gusta pues cuando hay personas que me dicen como que tal vez han cambiado su visión, por ejemplo, de cómo leían el texto. Qué En buena. ocasiones, muy pocas ocasiones ha pasado, pero sí me lo han dicho y pues eso como que me toca mucho. El que me hayan dicho como que, por ejemplo, yo estaba en una, como en una, metido en una visión como muy sectaria y muy radical del asunto, y como que los videos y ese tipo de cosas me han ayudado a salirme como de esas actitudes y esos espacios, incluso como espacios sectarios, ¿no? Entonces, pues, es ponerle cuidado a lo bueno también y no quedarse No, con todo lo no, malo. y fíjate que pero uno como creador de contenido, uno tiene una sensibilidad especial por el comentario odioso. O sea, como que usualmente uno le presta atención al comentario odioso y no al otro. Y si uno se fija en la proporción, o sea, el otro día un tipo empezó a discutir y yo le trataba de responder, quería saber de dónde venía lo que me estaba hablando. Entonces me dice, y al final la mayoría de tus comentarios, de los comentarios de acá, de que están aquí, son todos en contra de lo que tú estás diciendo. Y yo me pongo a fijar, y eran dos personas. El resto tenía buenos comentarios y la cantidad de likes decía otra cosa. Entonces tú decías, ok, y de repente puede pasar así. O sea, gracias a Dios, eh, tu material tiene un extraordinario alcance. Hay miles de personas a las que les encanta el contenido. Y hay un montón de gente que deja ver eso en los comentarios. Pero claro, de repente aparecen estos comentarios. Mira, te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con eso de los comentarios. Eh, Okay.
Empecemos suave. ¿Cuál es el tipo de comentario que más frecuentemente recibes? De los que uno le presta atención, porque el comentario de gracias por el video, cosas por el estilo, como que bien, pero es muy genérico, ¿cierto? Pero de Sí, los sí, que uno sí. les presta atención, ¿cuál es el comentario que más Que más frecuentemente recibes? recibo, yo diría que, bueno, literalmente el que yo más recibo es el que me pregunta en cada video, ¿eres cristiano? ¿Eres agnóstico? ¿Eres ateo? ¿Mm? Porque yo sé, y lo hago, te lo digo, que lo hago de aposta, el dejar esa cosa, esa cuestión absolutamente ambigua y abierta, en la medida de lo posible. Entonces, eso yo creo que es de los comentarios que más me llegan. Em, de los comentarios así también como que más me llegan, bueno, no es un comentario controversial ni nada. Me preguntan por traducciones bíblicas, eso también es sumamente común. Em, pero digamos que ya de otra clase de comentarios, eh, no, creo que no pasa un solo video sin que llegue la clase de comentarios que es más bien el comentario condescendiente. Tú obviamente no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando, ¿no? Entonces puede ser, no sé, un tema Déjame que te eduque. sí, pues, crítica textual o de historia o de arqueología. Pues yo no estoy diciendo que sea experto en esas áreas o algo por el estilo, pero me parece como muy interesante este asunto de que en la mayoría de casos sospecho cuando me pongo a interactuar con esa persona, pues que no conoce mucho en realidad del asunto. Y si intercambias unos cuantos comentarios, pues te das cuenta y dices, bueno, la persona no sabe realmente mucho del tema, no sabe de lo que está hablando, pero la confianza, Oh, ¿no? La confianza y la altivez, lo cual es chistoso porque mi mamá siempre me ha dicho que yo sufro de soberbia, pero, eh, pero no sé, o sea, si es como que por lo menos sabes de lo que estás hablando, pues eso es otra cosa. Pero ¿cómo se le llama eso? Ese efecto como Dunning-Kruger, sí, no me acuerdo cómo se llama. o El- Kunin Drager, no sé, pero Exacto, ese asunto sí, como que tú no sabes realmente o no estás informado sobre lo que estás hablando, pero estás convencido de que eres un experto. Entonces, pues bueno, a mí esos comentarios no es que me molesten, pero pues me hacen gracia porque aparecen muy a menudo, esos comentarios condescendientes. Ocasionalmente, muy raro que sea como literalmente un insulto, pero puede que una que otra vez los haya. Pero si no, sencillamente creo que por ahí, pues muy a menudo también el comentario, lo que pasa es que te falta el Espíritu Santo. Y hasta que sí, no recibes a Cristo no vas a poder saber cómo entender el texto. Y hay momentos en los que esos comentarios sí me parecen un poquito más frustrantes, porque se siente como que lo que hacen es ningunear lo que ha sido un claro, esfuerzo de niños, exacto. ¿sí? Entonces, Es como cuando una persona te discute. A mí ya los detecto y los evito. Eh, bueno, mi actividad más fuerte está en Facebook o en Instagram y de repente aparece alguno, así como a querer decir algo. Y empiezan con un comentario más o menos que tú dices, ok, puedo trabajar con esto. Y uno responde, ¿cierto? Uno responde y de repente te salen con, no interactúan, hay una especie como non consecutor tendencia ahí, no interactúan con lo que tú acabas de decir, te tiran otra cosa y después tú dices, ok, voy a interactuar con eso también, pero luego te tiran otra cosa, al final te tiran mil cosas, no interactúan absolutamente con nada, lo único que quieren es dejarte callado, no les interesa conversar a muchas personas, solamente no, tener razón. Eh, es, es yo eso, ya, sí, eso es muy cierto, pero con eso creo que con el paso del tiempo he como que aprendido dos cosas. Una, bueno, mi hermana siempre me dijo que tengo cero instinto de supervivencia y creo que eso lo he experimentado por mucho tiempo con este asunto de TikTok porque es como que hay gente que pues obviamente no va a cambiar su opinión, ¿cierto? Entonces, no es productivo o no conduce a nada el quedarse en esas conversaciones, no es esos hilos de 800 comentarios discutiendo ahí. Entonces, en ocasiones hay que saber parar y decir, hasta acá va.
lo siento, qué pena, sí. y yo intento ser educado con eso en la medida de lo posible y digo como no quiero perder tu tiempo, pero tampoco quiero perder mi tiempo, entonces pues mejor paramos acá. Entonces eso es una cosa que yo creo que como que he aprendido, que es el decir como hay que saber elegir las batallas y tal vez a veces seguir derecho. Y en ocasiones, lo otro que también he aprendido es que a veces, aun cuando sé que no voy a convencer a la persona, si la conversación sigue un hilo lógico y coherente, por lo menos sé que alguien más va a venir y va a leer ese hilo. Y entonces ya Exacto. no estoy tratando de convencer a la persona, sino que estoy sosteniendo la conversación para que alguien por lo menos vea cuáles son las partes del debate Mm. en un futuro cuando lo lea. Entonces, eso sí lo he aprendido con este asunto de esos Oye, comentarios. oye, Mario, pero también, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Es como una lucha con el ego también. Porque uno, bueno, a mí me pasa. Si yo sé que estoy diciendo algo que tiene razón, eh, me molesta mucho que alguien venga a decir lo contrario. Yo de repente, yo con mis hijos, eh, converso cosas y a veces les digo, ok, esto es una cuestión de opinión, perfecto, pero esto que tú estás diciendo no es una cuestión de opinión, es observable. Es, es, es que no sé si hay mayonesa en el refrigerador, ok, eso no es una cuestión de opinión, le digo, anda y fíjate, es observable. No, no, no es otra cosa. Entonces, trato de enseñar un poquitito de lógica ahí y todo, pero a veces a mí me juega en contra el ego. Debo decir que no suelo caer en el asunto, pero el conflicto interno lo tengo. No sé si te ha sucedido a ti ese asunto de que tú dices, ah, pero también el tema de que uno no quiere perder el tiempo, pero Sí, también, pero sí, en mi caso, no sé si, me imagino que sí tiene que ver con el ego, aunque digamos que yo estoy abierto a la idea de que me equivoco y por lo general cuando me equivoco intento decir como, ah, perdón, no, me equivoqué, por aquí yo estaba un sí, poco sí. mal o algo por el estilo, eh, pero digamos que, no sé si es el ego, pero me molestan ciertas conversaciones este asunto de lo descarada que es la ignorancia. Entonces, allí sí, eso sí, ahí sí tengo el instinto como de imponer la postura y es como, hombre, no. Sí, Mira, mira, yo tengo por- una, por- por- tengo una pregunta al respecto de la ignorancia, porque justo tiene que ver con en la parte que estamos ahora. ¿Qué mm, prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Un comentario que viene desde la rabia ignorante o ese comentario que viene desde el academicismo ignorante? uf, ah, No sé si es algo que prefiera uno, ¿ah? Tal vez la sí, pregunta está mal planteada, o sea, como que es como decir, ¿de qué quieres morir? ¿De cáncer o de...? No, no, eh, tal vez está mal planteado, pero se entiende la idea, o sea, como que... sí. No, digamos que, bueno, en general a mí me frustra más, digamos, la condescendencia es una cosa que yo puedo como que me frustra un poco, pero la puedo dejar pasar de hecho, pero las actitudes que son como ignorancia descarada, eso es algo que sí no sé qué fibra me toca, pero esa es la fibra que activa y detona lo que mi hermana dice que es una falta de instinto de supervivencia. Entonces, ahí es donde yo digo como, no, es que esto es tal y tal y tal y tal, y la persona es como, no, eso no es cierto, No, porque tal y tal, y, o sea, lo que dicen no tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Y es muy difícil hacerles ver que pues realmente están parados desde una postura que no que se no tiene sostiene. ni cabeza. Sí, exacto. Entonces ahí es donde termino yo metido en conversaciones largas y que ya en un punto yo digo como no debería estar teniendo esta conversación, no vale la pena. Pero es porque esa actitud de la ignorancia Bueno, descarada, el otro día, eso es muy malo. el otro día parece que nos cruzamos en una conversación justo en tu perfil de una persona que estaba hablando acerca de que Jacob había peleado con Yahvé o no sé qué cosa. Me parece que ahí nos topamos con alguien Creo. Sí. que escarbó y escarbó. Y yo al final también le dije, es que yo no, ya no, hasta aquí. Porque ya, ya.
Menos mal que parece que entendió, no sé si se habrá seguido conversando, pero a mí no me llegaron más notificaciones de que, Sí, no, pero digamos que esa es una habilidad que creo que hasta ahora estoy empezando a desarrollar, que es el saber eso, exactamente eso, el decir como hasta acá. No voy a continuar esta conversación porque es que realmente no conduce no dice a nada. ningún lado. Porque digamos que de casi toda mi vida yo no he tenido ese instinto. Entonces es como que yo llevo la conversación hasta las últimas y digo como no tiene sentido. O sea, es perder mi propio tiempo y es perder, o hacerle perder el tiempo a la otra persona. Sí, Pero me parece que también eso es algo que, porque por ejemplo, yo veo mucho los videos de Dan McClellan y pues él también tiene reacciones que son como pues a veces negativas y todo el asunto, pero hay una parte de mí que me dice como que el asunto de que también uno iba ocupado hace que uno aprenda a priorizar. Entonces yo me sí, imagino que él tiene cosas que hacer, tiene una familia, tiene hijos, que creo que también es tu caso. Entonces pues ya llega un momento que la persona dice como, tengo ya, mejores cosas que hacer. sí. Yo como no, por ejemplo, no tengo hijos y mis actividades y mis horarios pues se desarrollan de una forma muy distinta a lo que es como un horario de 8 a 6 o algo por el estilo. Entonces a veces me queda demasiado tiempo para estar ahí metido en esas conversaciones y eso probablemente no conduzca a nada bueno. Oye, Mario, una vez yo te escuché y te escuché esto en un en vivo y que me llamó mucho la atención porque eh, a lo mejor ni te acuerdas que dijiste esto, pero tú estabas hablando que a todo esto, amigo, yo soy una de las personas que voy a canalizar esta inquietud hacia ti. Los en vivos en TikTok se mueren, se pierden, nunca más se rescatan. A mí me encantaría que hicieras Ah, tus en vivos en YouTube, amigo. De verdad, pero es una decisión tuya, porque vas soltando cosas, vas diciendo cosas que son muy buenas. La verdad que yo aprecio mucho cuando, aparte te tomas el tiempo y todo para responder de repente cada pregunta. Bueno, yo veo las cosas, tus videos o otros más, y los voy viendo, y yo converso conmigo mismo ahí en el living de mi casa, y de repente digo, yo, ¿por qué preguntan eso? Oye, peleo conmigo mismo, y de repente digo, qué bueno sería que estos videos quedaran en alguna otra parte. Pero para allá no va mi comentario. En un en vivo tuyo, hablas sobre un tema en que tú dices, yo este tema lo había estudiado un montón para hablarlo en un en vivo, lo hablé y dices, ahora ya no me acuerdo tanto sobre este tema. Eh, y eso a mí me comunicó dos cosas. Uno, eh, yo dije, qué difícil es encontrar a alguien que sea capaz de decir, ¿sabes qué? Hablé de esto y ahora no me acuerdo mucho del tema, tendría que repasarlo. Es, a mí me hablan, de verdad, ese tipo de actitudes en el mundo de la academia no son frecuentes y a mí me habla de mucha humildad. Y es una cuestión que ya no sé si tú lo interpretas de esa forma o no, pero yo desde mi lugar lo vi desde esa forma. Y dije, yo, qué actitud tan humilde de decir, yo hablé de esto en un momento y ahora no me acuerdo mucho, tengo que repasarlo. Eh, yo lo pienso en términos simplemente como de que tengo una pésima memoria. Entonces, somos dos, entonces amigos. sí, hay cosas que yo estudio. Creo que me acuerdo de cuál, o no, o tal vez, Bueno, bueno, no, mentira, no sé. no, O sea, amigo, por ejemplo, tienes una una pésima vez, memoria, no te sí, acuerdas. no, pero por ejemplo, yo sé que una vez hice un live y para ese live yo leí mucho, porque el tema me gustó. Entonces estaba leyendo y era una cosa muy específica. Estaba leyendo todos los añadidos y todas las redacciones que se le hizo a la porción del relato de Jezabel y de su relato con Elías o con Eliseo, no me acuerdo cuál de los dos es, y pues de lo que, de cuál es la diferencia entre el Masorético, la Septuaginta y la Vetus Latina, y cómo eso demuestra cómo se le iban añadiendo ciertos textos y cómo la figura de Besabel se utiliza en el periodo persa, probablemente, para ilustrar toda esta cuestión de que por andarse metiendo con mujeres extranjeras, todos estos personajes terminaron mal, Ah, sí. ¿no? Entonces, eso es un tema que a mí me encantó cuando empecé a leer y yo dije, como quiero hacer un live sobre esto. Hice el live
y creo que al día siguiente no me acordaba de nada de lo que había hecho. Entonces, yo no lo pienso en términos de humildad, lo pienso en términos de que tengo una memoria Bueno, patológicamente mala. pero yo creo que hay un rasgo de humildad al admitir, al admitir eso, por ejemplo. Porque también yo dicto algunos cursos y de repente tengo la idea clara de por dónde va, pero sí, para cada capítulo tengo que estudiar cosas que decía que yo de repente, o de repente me tengo que estudiar a mí mismo en una versión anterior que hice del curso y digo, cierto que dije eso. Ok, lo voy a anotar de nuevo para decirlo. Ahora, ok, tengo más información, lo voy a adornar un poquito más y lo voy a repetir. Bueno, pero yo vi humildad y vi también disciplina del hecho de, como tú dices, de ponerte a leer y ponerte a investigar y para poder compartir algo. Eh, hay personas que de repente eh, se preguntan, ¿qué es lo que, bueno, en este caso a ti, qué es lo que te motiva a querer saber sobre un tema? Eh, ¿Es la curiosidad? O sea, que- yo sé que tal vez lo voy a mencionar, aunque tal vez no sea el caso, hay gente que estudia cosas por el puro deseo de demostrar, por ejemplo, algo, que no veo que tu perfil sea ese, pero ¿qué es lo que te motiva a ti a decir, voy a investigar sobre esto? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo es que tú dices, por ejemplo, de esto no sé nada? Quiero decir algo, pero quiero Ujú. decirlo de forma informada. ¿Cómo trazas tú ese arco de conocimiento para poder decir, ok, sentémonos y ahora sí podemos hablar? Pues yo por lo general, en ese sentido creo que opero muy, a ver, no sé, lo escribiría como opera un niño, y en el sentido de que soy muy curioso y hay cosas que capturan como mi curiosidad, y una vez capturan mi curiosidad tengo una actitud como obsesiva con ese tema. Eso es lo que creo que a los niños esa atención les dura un poquito menos. Entonces yo logro enfocarla un poco de tiempo más, pero tampoco es que sea mucho más porque eventualmente digo como, me interesó también este tema. Entonces como que voy saltando y a veces cuando estoy leyendo sobre algún tema en particular, de una u otra forma, por ejemplo en el computador, termino con 35 pestañas abiertas y solo 3 eran del tema original que yo estaba leyendo. Entonces es como, mi cabeza es un poquito desorganizada en ese sentido, pero cuando tengo esos picos de actividad, ahí sí entro en un modo como muy, quiero leer y quiero leer y quiero leer, porque además lo interesante del asunto, y creo que eso es mucho de lo que me atrae mucho de los estudios bíblicos, y es que entre más te metes al meollo del asunto, mucho más rico y complejo es el texto de lo que pues a mí me lo pintaban cuando yo era niño, incluso cuando estaba adolescente, y eso en donde es como que todas las respuestas están aquí y ya, y eso es el texto, y paré de preguntar. Y no, es mucho más interesante. Por ejemplo, ahorita diseñando el curso de David, una de las cosas que no me esperaba yo que capturara o que captara mi atención, y que sí lo ha hecho, es este asunto de ponerme a leer sobre lo que es la escritura, específicamente en Judá, en el siglo X y en el siglo IX. Y en ese sentido, pues me he puesto a leer, o sea, cosas muy específicas, pero que para mí como que, pues, que me dan dando una imagen de lo que era esa situación. Entonces, Mm. más que lo que dices tú, más que una cuestión de que no, es que yo necesito demostrar que tal cosa o que tal otra, es más como que tengo curiosidad. Y entre más leo, pues creo que más amplia es mi visión del asunto. Entonces a mí me emociona. Entonces, es una cuestión de gustos, es totalmente de Es gusto. como que uno aprende algo y te viene un shock de dopamina y tú dices, quiero un poquito más de esto. Vamos a leer de Exacto. nuevo. Sí, sí. Exacto, y además porque con historia antigua, como las fuentes son tan escasas, entre más te vas a la minucia y a estudiar así el asunto desde todas las perspectivas posibles, digamos como que te creas una imagen muy rica y en algo como que te logras acercar a la realidad del texto, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo, por ejemplo, en ese momento con lo de David, que yo sea experto en David o algo por el estilo, pero pues siento que tengo una visión como mucho más clara de lo que habría tenido en otra época sobre el asunto. Y cuando leo el texto, veo muchas cosas
no habría visto en otra Sí, época, y eso me emociona, eso me gusta, ¿sí? sí, Entonces, pues obviamente, creo que tú también lo puedes entender en esos términos de puedo ver el texto y puedo ver la propaganda política, puedo ver la capa teológica, sí. puedo ver el núcleo histórico, puedo ver la ideología deuteronomista, bueno, todo ese tipo de cosas, como que ya empiezas a identificarlas y lo que dices, eso para mí como que me sube la dopamina. Sí, porque uno dice, estoy leyendo el mismo texto que hace un año atrás lo leía de cierta forma, y ahora lo leo y es otro texto. Claro, desde la fe, la gente va a decir, sí, lo que pasa es que la Biblia siempre es nueva y cada vez que la leo. Yo he experimentado que ese fenómeno pasa con cualquier libro, porque uno va cambiando, por lo tanto la persona que vuelve a leer el texto nunca es la misma que lo leyó la vez anterior, porque uno va cambiando, a menos, ¿cierto? Que yo no sé, bueno, la gente, voy a hablar desde mi realidad, yo no sé si reflejará la tuya, pero desde mi realidad lo estático se aprecia mucho, como por ejemplo, no, volví a ver a esta persona, es la misma persona de hace 20 años atrás. Y uno dice, qué terrible, porque esa persona ya la conociste y en 20 años no ha crecido en otras áreas. Yo acepto de que alguien pueda decir eso en el sentido de que sigue tan simpático, sigue tan humilde. Ah, bueno, ok. Pero en el pensamiento teológico religioso, para mí, eso carece de cualquier valor de elogio. No hay elogio en que alguien me dijera a mí, wow, piensas igual que hace 20 años, porque eso significa de que hace 20 años que no agarraste un libro, no seguiste avanzando y cada vez que vas al texto, por ejemplo, bíblico, lo lees igual que hace 20 años, y uno dice, ¿qué pasó acá? Pero sucede con el tema de ciencias bíblicas y otras cositas más que uno va aprendiendo y uno va, se acerca al texto y el texto te dice cosas distintas, cosas nuevas. Estaban ahí, lo que pasa es que uno era ciego como dices tú, esas capas. Yo sé que para mucha gente que a lo mejor está escuchando esto, puede que lo que dijiste no lo entiendan. Y está bien, no lo vamos a explicar ahora porque no es la idea. Pero esto de ver cómo es que eh, hay una intención política, por ejemplo, en decir que David era conforme al corazón de Dios y el rey nortino, ¿cierto? Saúl es un loco de atar. Hay intenciones políticas en todo el relato. Y a veces uno es total y absolutamente ciego a eso. Y me imagino que te llegan con comentarios también desde esa ceguera y a veces es complicado tratar de explicarlo porque no lo van, no, Sí, y o sea, eso es algo que... disculpa, para terminar esa parte, y no quiero sonar condescendiente, pero a veces tratar de explicarlo, y perdón a la gente que está escuchando, de verdad que no quiero sonar condescendiente, pero lo voy a hacer sin quererlo. eh, no lo va a entender porque no tiene las herramientas para entender la explicación que uno le va a dar, porque la explicación que uno le pudiera dar al respecto significa que esa persona tiene que replantearse su manera de acercarse al texto bíblico y no lo va a hacer porque yo le entrego un comentario. Sí, no, y digamos, eso es algo que siempre me genera curiosidad, porque yo parto de la misma premisa, ¿no? Como que eso como de que cuando dicen que la Biblia es como palabra viva, porque siempre que vuelves al texto hay algo nuevo y algo así. A mí me pasa lo mismo con casi todos los textos que leo. O sea, yo leí, qué sé yo leí Los Hermanos Karamazov cuando tenía como 17 años y luego cuando tenía 25, y pues eso era un texto totalmente nuevo y diferente, porque yo era otra Era persona nuevo. cuando estaba leyendo. Entonces, pues para mí eso es básico, pues de leer cualquier texto, ¿sí? En ese sentido, todo texto es palabra viva, digamos, desde mi perspectiva. Pero también me genera curiosidad este asunto de que la gente insista tanto en que específicamente la Biblia es como eso, como palabra viva, cuando muy rara vez diversifican las perspectivas desde las que leen el texto, porque casi siempre se quedan desde la misma perspectiva. ¿Sí? Porque sospecho, y pues eso no puedo decirlo así como que yo lo sepa, porque pues eso depende de cómo cada quien lee el texto,
pero sospecho que la mayoría de las personas no van más allá de una lectura, digamos, como entre doctrina y devocional, ¿no? Que es Sí. lo que qué me dicen en la iglesia de cómo tengo que leer este texto, y cuando yo estoy solito leyendo el texto, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Y no Ujú. estoy diciendo que son lecturas inválidas ni nada, son lecturas Sí, perfectamente válidas, pero hay muchísimo más que uno puede hacer con esos textos. Entonces, por ejemplo, de nuevo pensando como en este asunto de David, pero ocurre con muchos otros textos más, ocurre con los evangelios, qué sé yo. Este asunto como y siento yo que el cristiano promedio pues no va a hacer eso, que es el interrogar y cuestionar a los autores y a los narradores, ¿no? ¿Cuál es el sesgo del narrador? ¿De qué está intentando convencerme? ¿No? ¿Qué no me está exacto. diciendo? Entonces, y pues ¿Y yo siento por que qué no me lo está diciendo? la persona promedio que lee esos textos, pues jamás interroga de esa manera el texto, porque eso ya es como muy, tal vez lo sienten como una agresión Es al muy texto, hereje, hermano. al texto. Sí, entonces yo me pregunto en qué radica ese como que el texto siempre me dice algo nuevo, si no se lee casi nunca desde una perspectiva diferente. Entonces, eso me parece como interesante, contradictorio, pero interesante. Sí, la gente se acerca. Hablando sobre ese tema, una persona el otro día me dice, entonces mejor no leo la Biblia. O sea, muy de amigos, sí, era en buenos términos el asunto. Yo le explicaba sobre las capas. ¿Ah? Uno lo lee desde lo confesional, luego de la historia de la iglesia, luego se da cuenta que están los estudios que tienen que ver con el contexto judío, el greco-romano, las culturas del Levante, Mesopotamia, hay un montón de cosas que uno va para atrás y se da cuenta que todo te genera como un escenario multicapa que uno tiene que ir atravesando para encontrar ciertos sentidos. Entonces me dice, entonces ya mejor no leo la Biblia, si hay que hacer todo eso, mejor no la leo. Entonces yo le decía, eh, está bien, léela como te gusta leerla. El asunto es ser consciente de la limitación de cada tipo de lectura. Eh, tu lectura devocional, yo le explicaba, es para ti, es para ti. Las deducciones que tú sacas del texto, de que tú sientes de que el texto te habló, te dijo algo sobre una... Eso es para ti, no es para que lo enseñes, no es para que lo prediques, porque eso es una cosa que el texto hizo resonar en ti. Probablemente tenga más que ver con tu situación, con tu realidad, que con el texto. Y está bien que a lo mejor la Biblia te haya hecho sentir de esa manera para tomar una decisión, lo que sea, pero es tuya, es tu situación, no es la interpretación del texto. Entonces, si la gente conociera un poco las limitaciones de cada forma de leer la Biblia, respetaría un poquito más cuando se lee desde el mundo más de la academia, cuando se lee un poquito más desde el mundo donde le hacen preguntas al texto, eh, porque entendería de que es otra forma de leerla, pero también Lo creo digo de que porque hay una... complicado. enriquece las posibilidades del texto, porque no es como que pierdas algo, sino que ganas un montón de cosas. Obviamente, pues me imagino que en muchos casos, que es lo que le ocurre a un montón de personas, su relación con el texto cambia y puede que algunas personas, digamos, como que dejen de ser cristianas o lo que sea, pero sospecho que en términos generales no es el caso, ¿no? Cambia tu relación con el texto, pero pues lo que hace es enriquecer, abrir nuevas puertas y todo ese Mm, tipo de cosas. Pero sí, desafortunadamente como que no, la mayoría de las veces la gente no quiere irse por ese lado. Pero también me atrevo a decir que tiene mucho que ver, y pues tú eres pastor y no lo digo de ti personalmente, pero en general de muchas autoridades religiosas, ellos no incentivan y de hecho incentivan el no leer el texto de formas, digamos, con otra clase de interpretaciones, hablando en contexto histórico o con simplemente como con lentes de interpretación que no sean los que ellos quieren que la gente adopte. exacto. Es que no ayuda al sistema. Sí, Un sistema donde la gente piense muy diferente, muy distinto, no es cohesivo, y si no es cohesivo, no es manipulable, y si no es manipulable, yo no me compro un auto nuevo. Entonces va por ahí la cosa. Es sí, no, eso. O sea, no, es eso. eso es totalmente cierto. O sea, Sí, mira, el otro día, yo no sé si te has topado con un video,
en internet donde el tipo dice que Dios le habló. Ok, y está hablando en una iglesia llena, es su iglesia, y que le dice que construyera una bodega grande al lado de la iglesia. Y que él le habló y le preguntó a Dios, ¿para qué? Yo digo, esta gente habla con Dios como Moisés, ¿ah? O sea, de cara a cara. Entonces, que construyera, y dice, ¿para qué, Señor? Y le dice, para que guardes todos los autos que yo te voy a dar. Como bendición por esto, dice, Rolls Royce, Lamborghini, sí que sea. Entonces, y se lo está contando a la iglesia. Y luego dice, ¿y saben qué? Ya la construí, dice. Y lo dice así como con un garbo así de como que le hice caso a Dios, ya la construí. Como diciéndole, ya la construí, así que ustedes ahora llénenmela de autos. Una cosa por el estilo de lo que uno lee en el subtexto. Y la gente aplaude, dice amén. Y uno dice, tenemos, y te hago esta pregunta, Mario, ¿tenemos una crisis? ¿O cómo lo ves? Con- Estoy hablando del pensamiento crítico. ¿Tenemos una crisis con el pensamiento crítico? Y me refiero a todo nivel, o sea, no solamente en el nivel religioso, porque luego la gente se queja de que los religiosos son aquí, son allá, son crédulos, son aquí, pero luego cuando viene alguien a tirar las cartas en televisión o un programa, los mismos que critican, oh, a ver cómo me va a ir el 2024 y qué es lo que me va a pasar, me irá a ir bien en este emprendimiento, y ahí están escuchando a otro idiota hablando sobre otra narrativa religiosa, una narrativa mágica que no se diferencia mucho, en ciertos aspectos se diferencia mucho, pero en el aspecto que estoy criticando no se diferencia mucho de la narrativa que están criticando de la iglesia, que es irreflexiva, que es aquí. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo ves tú el tema del pensamiento crítico hoy en sociedad? En general, pues a mí me parece que la persona promedio no es muy crítica. Y eso, bueno, pues tiene que ver con un montón de cosas, pero específicamente hablando sobre la Biblia y cómo eso puede aplicar a otras áreas, para mí esto no es una certeza porque me parece que en realidad habría que estudiarlo, y yo jamás he leído ni literatura sobre ese asunto, pero yo me pregunto a menudo si, porque yo conozco personas que, por ejemplo, el único libro que leen es literalmente la Biblia, o libros sobre la Biblia, o cosas por el estilo, y en términos de todo esto que es como alfabetización de medios y ese tipo de cosas, en los que, por ejemplo, cuando tú consumes películas, libros y todo esto, pues, arte, narrativa en general, pues de las cosas que uno tiene que hacer, ¿sí? Es lo que estamos diciendo ahorita, tú le haces preguntas al texto, tú presionas al autor, presionas al narrador, distingues, por ejemplo, entre el autor, el narrador, los personajes, un montón de cosas que la gente no hace cuando lee el texto bíblico, entre otras cosas porque pues, no se atreven, sienten que están haciendo algo malo si cuestionan al autor, ¿sí? Entonces, y eso para mí tiene que ver con todo esto del pensamiento crítico. Justamente anoche lo estaba pensando mientras estaba en el trabajo, en el caso, por ejemplo, de las personas que leen la Biblia y dicen como, no, pues es que los cananeos eran monstruos, eran de lo peor que puede haber. Y yo digo como, hombre, pero la Biblia dice sobre los cananeos lo que los romanos decían sobre los cristianos en una época temprana, lo que los cristianos decían sobre los judíos en la Edad Media, ¿no? Los Sí, sí. cristianos, no los, pero muchos cristianos decían que, pues que los judíos tenían unas bacanales en las que bebían la sangre de niños y eso. Y hoy en día, pues como que cualquier persona dice, eso no es verdad, ¿no? Y los romanos decían, los cristianos también beben sangre y son caníbales y no sé qué cosa y lo otro, y uno dice como, eso no es verdad. Y, 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 y la persona promedio es en términos generales capaz de decir, sí, no, es cierto, eso no es verdad. Y llegan a la Biblia donde Eso dicen es verdad. los cananeos cometían todos los males habidos y por haber, aberraciones sexuales, sacrificaban niños y es como, obviamente los cananeos sacrificaban niños y etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto hasta qué punto el tener un bloqueo para leer críticamente textos específicamente como la Biblia, hacen que las personas tengan un bloqueo luego cuando, por ejemplo, tienen que identificar propaganda en otros lugares, ¿sí?
porque si no eres capaz de hacer la pregunta básica de cuál es el sesgo de la persona que me está hablando, de qué me está intentando convencer, qué Sí, información me está dando, qué información no me está dando, a dónde quiere dirigir mi atención. Si la mayoría de las personas no le hacen esas preguntas al texto que consideran el más importante que rige sus vidas, entonces yo digo, ¿cómo consumen información como periodística? ¿Cómo consumen, no sé, otro montón de cosas como el cine o cosas de ese tipo? Y entonces, por eso digo, yo no tengo evidencia de que como no son críticos con la Biblia, son incapaces de ser críticos con otros textos, pero me pregunto si parte de esa incapacidad de tener una lectura crítica, parte del hecho de que, pues, pensando en Latinoamérica por lo menos, pues el primer libro con el que la mayoría de gente se cruza es la Biblia, ¿no? En sus versiones de niños y sí, ese tipo sí, de cosas, pero es como que está en todo lado, ¿no? Y como que permea todo el tejido social, que yo no me había dado cuenta de eso, por ejemplo, hasta que volví a Colombia después de haber vivido en Islandia. Y decía, wow, qué evidente es que la Biblia y pues digamos, la cultura cristiana está en todo lado. sí. Entonces, la relación que la gente tiene con el texto como tal, me parece a mí que es importante para venir y hablar luego de cuáles son las actitudes críticas de la gente o la falta de actitudes críticas. Entonces, eso me parece que habría que mirarlo. Sí. Ya, o sea, mi sospecha es que tiene una relación muy directa, porque lo religioso como que está en una parte del cerebro muy al ladito de los instintos, así como muy como que es el cristal que tienes metido en la cabeza con el que vas a filtrar el resto de las cosas. Entonces, y lo veo también en mi entorno, pero tienes razón, es una cuestión que uno puede intuir, no afirmar, eh, por lo menos científicamente, o sea, una cosa que es de Sí, percepción, es de sí, sí, sí. percepción. Oye, tengo un jueguito. Eh, yo iba a tener un video, pero al final no dije, lo vamos a reservar para otro momento, esperando que tengamos una siguiente conversación más adelante, si te interesa. Pero tengo un jueguito que es un ping-pong de palabras. So, yo digo una palabra o un nombre de alguien y tú me dices otra palabra, ¿sí? De reacción. Como Palabra cualquier rea- palabra. no, pero en reacción a la palabra que yo te digo. Ok, ¿Sí? Es un ping-pong de una palabra, tú dices otra. ¿Ah? Y más o menos lo que te despierta en ese momento, pero muy visceralmente. ¿Ok? muy instintivamente, o sea, sin pensarlo mucho. Sí, exactamente. Sin pensarlo mucho, yo voy diciendo cosas y tú me dices otra. ¿Te Ok. parece? Sí, Está mi cerebro cuando tiene que reaccionar inmediatamente no es el cerebro más sofisticado del mundo, está bien, está bien, entonces, bien, está peligroso esto porque hay gente que con este juego. No te voy a decir nada. Vale, vamos. Religión, cristianismo. enoteísmo, Eh, uf, solo se me viene la misma palabra a la cabeza, monolatría. apologética. Uy, ah, la Dilo, primera, la dilo, palabra que me vino, dilo. basura, fue la Basura. palabra Ok, que se me vino. ok. Cándida Moss, Excelente. Pete Enns, ¿Quién? Pete Enns. No sé quién, no Ok, conozco. te lo paso, yo te lo paso. Pero este seguro que es tu favorito. Paul Washer. Mm. Dilo. Eh, apologeta. Michael Heiser. Que paz descanse. Dan McClellan. Buen tipo. Sionismo. Cáncer. Ok, sí, era eso. Está bien. Hablando de. Bueno, sí, Esto, hay unas que de primerazo no me evocan nada, pero esa última no me la esperé, no esperé que fuera a decir algo así, pero mira, estamos llegando al último segmento, y acá quiero vincular algo de lo que dijimos con la siguiente parte. Me gustaría conocer tu perspectiva sobre dos cosas. Bueno, yo viví en los Estados Unidos
estoy de regreso en Chile, eh, Ok. y, y en los Estados Unidos me encontré con un fenómeno eh, muy, muy, muy triste para mí, que es el nacionalismo cristiano. Eh, y veo que así como muchas cosas que chorrean del norte para abajo, eh, veo como que el nacionalismo cristiano se está extendiendo como una influencia sobre grupos de poder también en Latinoamérica. Eh, ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Cómo lo has percibido? Porque, porque tú estás viviendo o viviste, porque tú dijiste que vas a regresar, estás regresando a Colombia, pero en Islandia, eh, hasta donde yo tengo entendido, el mundo de la religión es una cuestión tremendamente personal, como que aquí no hay mezcla en el escenario público, no tiene mucho que decir. Ujú, Tal vez eso es lo que ocurrió, de que tú estuviste en Islandia durante mucho tiempo, en un sistema distinto, vas a Colombia y te das cuenta de lo que dijiste hace un rato, de cómo es que la Biblia termina, la influencia cristiana, porque hay un asunto es como pasar del agua fría al agua caliente. sí. Uno nota el cambio porque las temperaturas sociales cambian. ¿Cómo ves este asunto? El asunto del nacionalismo cristiano es algo a lo que le estaba poniendo mucho cuidado. eh, Porque, bueno, primero, porque para mí ilustra algo básico acerca de la interpretación, y es que por más que uno intente construir el contexto original y todo ese tipo de cosas, eh, cuando leemos ciertos de estos personajes, nosotros estamos proyectando muchas veces más de lo que creemos que estamos leyendo objetivamente. Entonces, eso lo decía Joel Baden alguna vez hablando sobre David, y decía, tenía una conferencia, ¿no? Y pues tenía toda su conferencia sobre David. Él decía al final como que nosotros justificamos a David para que David nos justifique a nosotros. Y entonces lo que decía es como que cada generación lee a David de cierta forma, y la lectura que hacen de David en cierta medida valida nuestros propios paradigmas y cosas de ese tipo. Entonces, yo veo eso, por ejemplo, con Estados Unidos claramente, en donde evidentemente se llama eso, como la ventana Overton en cuestiones políticas, se está moviendo claramente hacia la derecha. eh, pues siempre ha estado ahí, pero se ha movido más y más y más. Entonces, en este punto ya está, pues, obviamente, ciertos sectores coqueteando con ideas que son, pues, ya abiertamente fascistas. Y eso se nota en el hecho de que, pues, el cristianismo, o específicamente evangélico, de ciertos sectores de Estados Unidos, pues se ha movido en líneas similares. Entonces, por ejemplo, he visto que hay pastores que se quejan de que cuando van a enseñar el sermón de la montaña, hay personas que vienen y les dicen como que no, esas son actitudes débiles y cosas por el estilo. Y entonces dicen como que se encuentran con que el mensaje del evangelio ya no cala en esos entornos sociales. Entonces, de alguna manera tienen que rediseñarlo o articularlo de una forma diferente, y en esa medida el Jesús que De empieza a la, proyectar esa de clase de la, de relatos. la, de la mano de Jordan Peterson. Sí, exacto. Personajes como Peterson son de los que han ayudado con eso. Entonces se plantea un Jesús, ¿no? El otro día yo estaba hablando en un live de eso y decía justamente, eh, tú lo notas en el discurso. Entonces ya te dicen que yo lo veo en imágenes de Facebook de tía de 50 años y de tipo de 50 años por allá en Estados Unidos, que son como que inicialmente vino como el Cordero de Dios, pero volverá como el León de Judá. O les encanta la imagen del ángel, que es el guerrero de Dios, porque les gusta esa imagen guerrerista. Y todo eso está sumamente conectado, pues, con lo que es políticamente el nacionalismo que está, pues, creciendo en Estados Unidos. Y pues a mí eso me parece súper peligroso, porque pues nosotros ya vimos para dónde tira eso hace 100 años. Entonces, pues me parece sumamente preocupante.
Principalmente porque yo no es que le tenga toda la fe del mundo a los Estados Unidos, pero lo que me molesta realmente es lo que dices tú, ese trickle down, ese efecto de derrame que eventualmente nos termina llegando a nosotros. Entonces, llega un poquito después, pero llega. Sí, Y eso a mí me preocupa mucho porque yo soy muy no, no, no es que tenga rechazo por mi cultura, por mi identidad colombiana, ni nada por el estilo, pero yo no me considero pues nacionalista, ni patriota, ni nada por el estilo. Yo amo mi identidad colombiana y todo ese tipo de cosas, pero el patriotismo extremo y el nacionalismo me parecen cosas peligrosísimas y me molesta el asunto de que no solamente por la vía política, sino especialmente por la vía religiosa, sé que le va a llegar a Latinoamérica y le está llegando de una forma o de otra. Entonces, honestamente no sé cómo combatir eso. Yo intento desde mi plataforma como que arrojar luz a ciertas cosas en el texto. He estado pensando, por ejemplo, justamente por esos temas, en hacer de pronto videos en los que hable un poquito más a menudo sobre cómo presenta el cuidado al extranjero el texto bíblico en muchos de sus estratos, ¿no? mm, Entonces, como para que eso esté muy claro. Porque, por ejemplo, otra cosa que yo noté volviendo a Colombia es que la xenofobia hacia, por ejemplo, los venezolanos es una cosa brutal. Y lo veo en mi familia, lo veo en los comentarios de la gente, lo veo en todo lado. Y nadie tiene problema con hablar mal de los venezolanos. Y lo que yo siempre me digo es, eh, no recuerdan hace 30 años cuando los colombianos estaban yendo a Venezuela y tampoco era que nos recibieran muy bien o que hablaran muy bien de nosotros y ahora estamos haciendo lo mismo. Entonces, esas actitudes que por xenofobia empujan a la gente hacia ese como nacionalismo y ese patriotismo y ese tipo de cosas, pues a mí me parecen peligrosas. Y si a eso le vas a sumar un componente religioso, ah, pues peor, peor por ahí. Lo que sí creo es que, obviamente, pues como un montón de cosas, va a golpear mucho más duro en Estados Unidos, porque Estados Unidos, o bueno, no sé, tiene ese componente ¿cómo se llama eso? No se llama exclusivismo, cuando crees que eres especial, como de esa cuestión de destino bien. manifiesto y de. Ah, bueno, yo he visto siempre que los americanos tienen como un fuerte componente mesiánico en este asunto, como que quieren. Esa era la palabra que estaba pensando, ese componente como de excepcionalismo, que creo que no lo tenemos tan fuerte los latinos. Por ese lado, creo que de pronto se mantiene un poquito aplacado lo que podría ser lo peor de esas actitudes. Y mm, creo que en Estados Unidos sí les da rienda suelta. Y va a acabar mal, en mi opinión, si no se empiezan a repensar este tipo de cosas, pero yo no veo a esos sectores evangélicos de Estados Unidos teniendo esa capacidad de autorreflexión y decir como, venga, vamos a parar, no, son pastores que abiertamente dicen somos nacionalistas y dicen un montón de cosas que pues van de mano a mano con esas ideas políticas. Entonces, el, pues el- yo el- no sé el para otro qué me día, vaya. el otro día me encontré con un video donde un periodista va y se acerca a varios congresistas, eh, hablando sobre la situación en Gaza. eh, Congresistas republicanos, muy religiosos. Una de ellas dijo algo que yo dije, wow. Dijo, hay dos naciones creadas por Dios para glorificarlo, Estados Unidos e Israel. Nosotros siempre vamos a respaldar a Israel. Y entonces yo dije, qué terrible porque ella representa a una base de votantes importante que piensa exactamente como ella. Algunos me dicen, oye, ¿no será que ellos dicen eso para ganarse a la gente y no piensan así? Y yo digo, bueno, ¿qué es peor? ¿Que no lo piensen y lo digan para ganarse a la masa? ¿O que verdaderamente lo piensen
Los dos escenarios son horribles. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque quiero girar en torno al último elemento que me gustaría hablar hoy, que es el conflicto que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Estados Unidos está metiendo la mano ahí, ha sido risorio cómo es que se han dado los acontecimientos en relación a la política internacional. Y me causa mucha tristeza ver gente desde el mundo religioso hablando sobre el tema. Yo siempre he abogado, usted hable de lo que quiera, de lo que se le ocurra, desde las plataformas correctas. Si es un conflicto bélico, pues hable desde el derecho internacional, háblelo desde las leyes de la guerra, hable desde la historia del conflicto. No hace falta irse a la Biblia para justificar un bando u otro, esa idea del mundo cristiano de que Israel es el pueblo escogido y todo, eh, ha sido tan dañina. Y la propuesta siempre ha sido, por lo menos la que yo le he dicho a las personas con las que he hablado y en alguno que otro live, es, mire, usted apoya al que quiera. No es que me dé lo mismo, pero apoya al que quiera, pero hágalo con buenos argumentos. No use la Biblia para hacer esto. Pero resulta que en finales del 2023, Netanyahu sale con un discurso, no sé si lo escuchaste, donde dice, recuerden lo que nos hizo Amalek, Amalek. o algo así en la frase. Y, y esto está ligado a un genocidio, y es lo que está ocurriendo. Y yo digo, yo hasta donde tengo entendido, Netanyahu es un judío secular, es decir, si es un judío secular, porque viene de una familia de judíos seculares, está abiertamente y descaradamente instrumentalizando un texto que para él no tiene una validez religiosa, pero lo está instrumentalizando para darle una validez política y para impulsar a sus tropas hacia yo lo encuentro tremendamente triste, sumamente triste, y yo sé que tú has hablado sobre el tema en más de una ocasión. Hablemos un poquito Sí, acerca de eso. sí, yo he hecho varios videos sobre el asunto, pues hablando de algunos de los puntos que la gente suele tocar cuando va a traer la Biblia a colación sobre esos temas. Por ejemplo, este asunto de Ismael e Isaac y que de aquí vienen los unos y aquí vienen los otros, y en algún momento hice un video en el que decía que eso no tiene sentido. Si ustedes van y miran las fuentes y a quién se refieren cuando hablan de tal personaje y tal personaje. Entonces, sí he hablado bastante sobre el asunto, especialmente porque me molesta que la gente instrumentalice eh, 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 la Biblia pues la religión acá. Y lo que me parece preocupante, pues una de las muchas cosas que me parecen preocupantes e irónicas es que lo que dices, por ejemplo, de Netanyahu, el sionismo tradicionalmente fue abanderado por personas que eran agnósticos, eran ateos, la mayoría de ellos al comienzo, ¿no? Pero decía el historiador israelí Ilan Pappé, los sionistas eran ateos, pero estaban convencidos de que Dios les había dado esa tierra. Y es como que la manera en la que han operado, y en este punto, porque la gente siempre dice, oh, es un conflicto de tierra y de territorio y de todo eso, eso es totalmente cierto, pero en este punto está tan involucrado todo este aspecto de la religión que ya se empieza a tornar muchísimo más problemático de lo que Mm, había sido en otra época. Porque, por ejemplo, digamos que incluso hay personas pues que se consideran sionistas, pero que consideran que Netanyahu es muy radical y eso, en aspectos como que la coalición que él formó, pues porque él ha alienado a los sectores más moderados de la política de Israel, del Knesset. Entonces se ha aliado con los personajes que ya son abiertamente pues fanáticos religiosos, ¿sí? Que ni siquiera están interesados en cuestiones políticas. El único elemento político que hay ahí es Netanyahu, porque ellos le dicen de frente como no, es que vamos a quedarnos con Gaza y vamos a quedarnos con Cisjordania, y luego de eso nos vamos a expandir a Jordania y luego al Líbano y a un pedazo de Arabia Saudí, Egipto, Irak.
y es como, y Siria, y entonces, pues obviamente ya ese asunto de que este asunto no tiene nada que ver con religión, pues desafortunadamente me parece que ya no es del todo acertado, porque para estos personajes eso sí es importante. Sí. Entonces, obviamente toca empezar a argumentar no solamente desde las resoluciones de la ONU y todo ese tipo de cosas, sino que, por ejemplo, hay que plantarse con la Biblia, especialmente cuando uno se mueve en esos ambientes, pues como es tu caso, yo Mm, creo, y como es mi caso. Y por eso es que, por ejemplo, yo he hecho videos como ese que hice en ese momento, o videos en los que hay personas que dicen como, y lo que me molesta es que lo dicen como, y esto no es de política, simplemente hablemos de historia. ¿Cuándo aparece la palabra Palestina, la palabra tales y tales? Y me parece que lo hacen de una forma totalmente desinformada, si no es que deshonesta. Eh, pero entonces es imposible no traer ya a colación el tema de la religión. sí. Ya está ahí metido, ¿no? Como que es muy, muy difícil separar todo el asunto y pasa en todos los frentes, ¿sí? Aquí hay radicalismo judío, radicalismo cristiano y radicalismo musulmán, porque ahí sí nadie está exento de lo que está pasando, porque, y hablamos del nacionalismo cristiano, que irónicamente, ¿no? Eso me parece una de las ironías más extrañas del mundo, y es que su apoyo a Israel en muchos casos viene de una actitud abiertamente antisemita, que es esta cuestión de nosotros apoyamos a Israel porque necesitamos que Israel los saque a ellos, construyan el tercer templo, viene Jesús, llega al fin de los días y como ellos no creyeron en Jesús, entonces Dios va a matar a un montón de esos personajes. Y ahí sí, entonces como que es como que sí Israel, pero solamente porque los ven como a los israelíes y a muchos judíos como peores en Es un como una mundo. herramienta para el cumplimiento escatológico, de su escatología, por Exacto, supuesto. entonces son medios para un fin, entonces su apoyo en últimas tiene ese componente pues que siempre ha habido en buena parte del cristianismo, que es pues, el antisemitismo. Entonces, de ahí ya terminan metidos también los cristianos. Obviamente hay muchos discursos absolutamente antisemitas desde posturas musulmanas. Entonces, eso me parece que ha complicado mucho el asunto, que es el introducir el discurso religioso, donde en teoría uno habría tenido que mantener la discusión en cuestiones relacionadas con tierra, procesos de colonización, nacionalismo del siglo XIX, las dinámicas de los imperios del siglo XX. Eso ya de por sí es complicado. Imagínate tú meterle todas esas otras cosas más, ¿no? Mm. Del Eja de Israel, de la promesa de Génesis 15, que por qué tendríamos que estar hablando de eso, de qué se necesita para que Jesús venga, y que uno dice como, no, ¿por qué? Pero pues esa es la situación en la que estamos, ¿no? Y no sé, eso para mí lo complica todo muchísimo, muchísimo más. Es súper triste, es súper triste. Yo te voy a confesar una cosa, Mario. Eh, yo deseo de todo corazón. Mira, alguien puede refutarme y alguien puede decir un montón de cosas, hablando desde el cristianismo. No sabes cuánto deseo que el cristianismo pierda la influencia que tiene en el mundo. No veo que estemos haciendo un buen trabajo. Eh, Pienso que el cristianismo como minoría funciona mejor, eh, porque cuando empieza a beber del poder, se embriaga muy rápido y quiere seguir bebiendo y quiere seguir bebiendo. Y para mí es súper triste. No es que prefiera la persecución, como algunos dicen, o sea, es como la persecución, el final de los días. No, no es eso, no tengo esa visión, pero ¿cómo me gustaría que el cristianismo como institución, porque como, como, como propuesta del evangelio, me encantaría que estuviera en todas partes y no estaríamos teniendo esta conversación si es que esa propuesta hubiese permeado la sociedad realmente una capilaridad más profunda. Pero como institución, ¿cómo me gustaría que no tuviéramos la influencia que hoy día tenemos en el mundo? Yo sé que para mucha gente lo que yo digo es,
abiertamente una cuestión, no sé cómo calificarla, pero eh, eso. Yo para mí, yo lo pensaría desde una perspectiva de alguien que no es cristiano. A mí no me molesta el hecho de la extensión del cristianismo. Yo lo pensaría, no sé si en más que perder influencia, el cambiar el ángulo o tal vez volver al ángulo original, Original. que es algo que yo hablaba en algún live, y es lo que Nietzsche más despreciaba del cristianismo y que coincidencialmente era algo que los romanos más se le criticaban al cristianismo, era que decían que era una religión de esclavos y mujeres. Y lo que ellos percibían como su mayor debilidad, para mí es en cierta medida su mayor fortaleza, o fue y ha sido en diferentes escenarios su mayor fortaleza, y es que es una religión, o fue una religión, o ha sido, eh, para aquellos que están como más al margen, ¿no? Entonces, más marginados y cuestiones de esta clase, que ya no es el caso hoy en día, No. porque no solamente es una religión hegemónica, a nivel, en ocasiones, demográfica, política, sino sencillamente cultural, ¿sí? ¿No? O sea, Sí, sí. hasta, Hasta el hasta ateo los es ateos, cristiano cultural. Sí, exacto, hasta los ateos más recalcitrantes en muchas ocasiones, pues son en el fondo cristianos, porque son culturalmente cristianos. Entonces, pues digamos que para mí lo ideal sería más bien como volver a a ese asunto que es un llamado como más a la humildad y todo este tipo de cosas que no lo veo en el cristianismo de hoy en día. Honestamente, principalmente del lado evangélico. Eso no quiere decir que todas mis simpatías estén como con los ortodoxos o católicos, lo que sea, pero sí. Y pues tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Como que el centro de poder en este momento, pues, es Estados Unidos, que está muy por la línea como de esa iglesia evangélica. Entonces, y en esa iglesia evangélica, especialmente anglosajona, yo no veo esa religión como de los de abajito, que era de lo que tanto se burlaban los romanos, ¿no? Que me parece que era su mayor fortaleza. Entonces, pues, no sé. sí. Sí, yo creo que en esa, yo creo que la debilidad que veían, como tú dices, los romanos era la fortaleza. Y, pero bueno, en fin, da para mí el análisis. Amigo, antes de que esto se termine, tú tienes un curso, de hecho, hoy es, para que la gente sepa, porque hoy esta tarde vamos a tirar el podcast, hoy es miércoles 27 de marzo del año 2024. Mario, tú el próximo mes lanzas un curso. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, es un curso que va a empezar la semana que viene, sobre el David histórico, que es un tema sobre el que en realidad he hablado varias veces en los lives que hago en TikTok, porque es uno de mis temas favoritos. A mí me encanta hablar de David, porque es un tema muy interesante. Entonces, pues mi intención es hablar así como, pues, lo básico, ¿no? Existió el personaje, o que es lo más probable que haya existido, que no haya existido. ¿Qué se puede decir si es que asumimos que el personaje existió? Y cuáles son las fuentes, qué nos dicen las fuentes, y cómo analizamos las fuentes, que eso tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de que pues, hay que interrogar a los autores, ¿no? En ciertos momentos y decir por qué nos dicen lo que nos dicen, cómo nos dicen lo que nos dicen, qué es lo que no nos están diciendo, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, pues la idea es abarcar la mayor parte de la vida del personaje y como que salir con una idea de qué se puede decir históricamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso desarme el David digamos, del discurso posterior de la iglesia, otras interpretaciones posteriores, o la memoria de David que queda dentro Bien. del mismo texto bíblico, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata, de nuevo, es como compartimentalizar, si es que se dice así en español, eh, de hablar de lo histórico, en términos de la historia, Sí, ¿no? La historia es la historia, y no hay ningún problema con luego ir el domingo a la iglesia y decir, bueno, esto es otra cosa, aquí estamos hablando de otra clase de mensaje que está perfectamente bien. Pero sí, es un curso sobre historia. Si a alguien le interesa, pues obviamente pues, me pueden contactar por TikTok y cualquier información que requieran, sí, ahí estoy a la orden.
Y no solo eso, quiero decirles a todos de que Mario va a responder la pregunta que todos quieren que responda. ¿Cómo es posible que David haya dicho que el amor de Jonatán le fue más dulce que el de las mujeres? Cuestión que, que puede ser un tanto interesante de conversar. Mira, amigo, yo quiero a muchos amigos míos. Jamás les diría eso. Pero está bien. A lo mejor David tenía sus razones. Que seguramente te lo habrán preguntado un montón de veces, pero Pues cuando me preguntaste lo de qué cosas me preguntan más en los comentarios de TikTok, sin mentir, es una de las preguntas que más me llega. Dicen, ¿puedes hacer un video sobre qué estaba pasando entre David y Jonathan? Y es como, ok. Obviamente es un tema que a la gente le interesa mucho. Sí, claro que sí. Oye, por favor, si ustedes están en la capacidad de poder tomar el curso de Mario, vayan, tómenlo. Si no lo conocen, porque a lo mejor alguno no te conoce y se está enterando por este podcast, Mario es una persona que tiene un alto compromiso con la academia. Cuando dice algo, no lo dice simplemente porque se le cruzó por la cabeza y se lo escuchó después a Paul Washer, que es un fan acérrimo de él y de John McCarthy. Él va, investiga, estudia y hay una metodología de investigación detrás de cada cosa que dice que vale la pena hoy muchísimo. Así que si pueden tomar ese curso, vayan, tómenlo. Va a ayudarles muchísimo a poder crecer en este tema, a expandir su visión de la historia, a expandir de alguna manera también la visión teológica sobre eso. Así que vayan y háganlo. Mario, disfruté mucho esta conversación. De verdad que sí, y espero de todo corazón de que no sea la última que podamos tener aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes, mis queridos amigos y amigas, este fue el capítulo de hoy de Sobrevivir con Fe, el podcast. Nos estamos encontrando en otros espacios virtuales durante la semana, o si no, en la próxima edición. Bye.